Muy buenos días a todos. A nombre de la SCA les doy la bienvenida a todos nuestros amigos de Latinoamérica. Les doy la bienvenida a esta serie de seminarios virtuales que hemos organizado en la SCA titulada Unidos por la Sostenibilidad. Esta serie de seminarios virtuales está amablemente patrocinada por la plataforma SAFE IVOS y financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo BIDLAB. Este es el primer webinar de la serie, pero vamos a tener otros 3 y tal vez uno adicional. El siguiente, el día 2 de julio, se llama Retos a la Producción Agrícola por el COVID-19 y Soluciones. Estos webinars están en realidad enfocados a tratar de ayudar e informar a nuestros amigos productores en América Latina acerca de la situación actual. El día de hoy vamos a dar un panorama general, pero en el segundo webinar nos vamos a concentrar un poco más en los retos a la producción agrícola. Después, en el tercer webinar, el día 23 de julio, vamos a enfocarnos en la situación actual en el mercado de cafés especiales a nivel mundial y vamos a hablar de la iniciativa de respuesta a la crisis de precios, que es un proyecto que se ha trabajado en SCA en los últimos años. El 30 de julio vamos a hablar de consumo interno y cómo puede ser una respuesta interesante en estos tiempos de la COVID y la famosa nueva normalidad. Tengo el honor de estar acompañado por 3 maravillosos panelistas. Tenemos a Marcela Pino, que es la codirectora de Food for Farmers. Tenemos también a mi querido amigo Jorge Cuevas, que es el director de café de Sustainable Harvest. Y tenemos a Elmer Savillón, que es el gerente comercial del Instituto Hondureño del Café. Entonces, lo que queremos hacer el día de hoy para tener una vista abuelo de pájaro de la situación actual para los productores y para la industria del café en general es primero, Marcela nos va a hablar de algunos estudios que ellos han estado haciendo con productores para dialogar con productores y ver cuál es su sentir en estos momentos. Jorge nos va a dar un panorama de cómo está la situación en general en el mercado, los retos a la exportación, a la logística, a la producción, en los diferentes países en que trabaja Sustainable Harvest. Y Elmer Savillón nos va a hablar de los retos y soluciones que han tenido en Honduras para sacar la cosecha que terminó, ¿no? En el y cómo han logrado movilizar esa cosecha. En este momento les vamos a presentar un pequeño sondeo que les pedimos por favor que nos respondan. Básicamente les estamos preguntando de qué eslabón de la cadena nos están visitando el día de hoy. Y por favor respóndanos en qué eslabón de la cadena están participando para nosotros saber en los siguientes webinars de la serie, bueno, a quién nos tenemos que dirigir principalmente y cuál grupo de interés hablarle. Bueno, brevemente, antes de pasar con nuestros panelistas, yo quiero presentarles un resumen de los resultados de una encuesta que hizo la SCA a nuestra comunidad global hace más o menos unos 3 meses sobre el impacto que estábamos teniendo por el COVID en esos momentos. Es muy importante decirles que, bueno, estos resultados tienen más o menos 3 meses. Sin embargo, la situación ha cambiado y por esa razón estamos lanzando una segunda encuesta
Vamos a colocar en la ventanita del chat que tienen aquí el enlace para que ustedes puedan responder esa segunda encuesta y por favor nos hagan el favor de compartirlo. Esa segunda encuesta está en español y en inglés y nos interesa mucho que también la respondan productores o personas de países de habla hispana. Entonces, por favor, respondan esa segunda encuesta para que como comunidad mundial del café tengamos más información sobre cómo ha evolucionado la situación en los últimos meses. Y bueno, creo que yo no me presenté, perdón. Mi nombre es Mario Fernández, yo soy mexicano y actualmente soy el director técnico en la SCA. Entonces, perdón. Lo primero que se les preguntó es cuál es el principal giro de su negocio. Tuvimos 886 encuestados y la mayoría, por supuesto, respondieron en los sectores de consumo, ¿no? De cafeterías, tostadores con venta al menudeo y tostadores con mayoreo, que es normal porque es, digamos que la principal población relacionada con SCA globalmente. Aquí pueden ver que muchos de los que respondieron provenían de Estados Unidos y del Reino Unido, que es donde tenemos nuestras dos sedes, pero bueno, algo interesante es que inmediatamente después el número de personas que respondieron tenemos a Grecia y a México y después una serie de países de todo el mundo que nos hicieron favor de responder. En cuanto al rango de ingresos, pues más o menos la cuarta parte fueron pequeños negocios y después tenemos una distribución más o menos como en forma de campana que pueden ver con una media alrededor de $500,000 anuales de ingresos. Incluso tuvimos algunas empresas bastante grandes que respondieron. Entonces, esta pregunta, ¿de qué manera ha afectado o espera que afecte la contingencia por coronavirus a su organización? Aquí lo interesante es que dependiendo del sector, pues las expectativas son diferentes, ¿no? Por ejemplo, los que están en situación más crítica, como pueden ver, son los negocios que están en venta al público. Y los que reportaron una situación algo positiva, pues son los fabricantes de equipos, sobre todo de equipos para el hogar, porque la gente está comprando equipos de preparación de café para el hogar. Y hubo un gran repunte de ventas de cafeteras. Y los tostadores mayoristas, que son los que le venden al supermercado por el traslado de compras hacia el supermercado en lugar de a las cafeterías, ¿no? Sin embargo, podemos ver que, bueno, la absoluta mayoría de todos reportaron una situación de alguna manera negativa, ¿no? Entonces, ¿a qué situaciones se han enfrentado? Espera que se encuentre su organización, que se enfrente su organización. Los principales problemas que se identificaron fue una menor demanda o en otras palabras una pérdida de eventos, cancelación de eventos y pues, ausentismos de personas por cuestiones lógicas, ¿no? Y esto ha afectado a todos sin importar en qué parte de la cadena o en qué país estén. Aquí podemos ver cuál es la percepción pues, en cuanto a pérdida de ventas contra aumento de gastos. O sea, estamos viendo aquí que la mayor parte de la gente está sufriendo una fuerte pérdida de ventas, también está sufriendo aumento de gastos, pero es claramente mayor el problema por pérdida de ventas que por aumento de gastos. Refiriéndonos al aumento de gastos, ¿cuáles son las principales causas de aumento de gastos para las personas
algunos que respondieron. Bueno, en primer lugar, insumos, gastos adicionales de limpieza y sanitización, gastos de nómina, la renta, el mismo café, transporte, esas son las principales. En cuanto a los canales de venta que se han visto afectados, bueno, el canal de venta al público en persona y a negocios, pues tienen una reducción significativa en las ventas, pero como pueden ver, las ventas al público en línea, en muchos casos han tenido un aumento significativo, ¿no? Y es que la verdad, en muchos países ahora el comercio se está principalmente en línea. ¿En qué forma se está respondiendo o espera que responda su organización a la contingencia? Recuerdan que esta pregunta la hicimos hace 3 meses, entonces pues la mayor respuesta era mantenerse informado sobre, para tratar de reducir la incertidumbre, hacer limpieza más rigurosa, pedirles a los empleados enfermos que se queden en casa, etcétera, ¿no? La verdad es que cada quien responde como puede, sobre todo en un momento de gran incertidumbre. Pero hay algunas estrategias clave que logramos identificar, sobre todo en la parte minorista y de cafeterías. Cambiar a ventas en línea, enfocarse en ventas en la barra en lugar de en mesas o para llevar. Mucha comunicación con los clientes, los proveedores y las redes de negocios para aumentar el grado de confianza, para comunicarse los problemas y las soluciones. Optimizar el flujo de las personas en la tienda, es decir, cuántas personas están entrando a la cafetería en cada momento, cómo caminan dentro de la cafetería, cómo fluyen, cómo hacen los pagos, etcétera. Y considerar el servicio a domicilio. También, además de esta encuesta que hicimos, digamos, de manera interna, hicimos otra encuesta en alianza con una empresa de puntos de ventas en cafeterías en Estados Unidos, que estudia el comportamiento de las ventas de las cafeterías directamente cuando las personas están haciendo su pago, ¿no? Entonces, esta está en inglés. Si les interesa consultarla, pues aquí está en este enlace. Ahí se ve no tanto la opinión de las personas, sino el comportamiento de las ventas en las cafeterías. Voy a presentar ahora a Jorge Cuevas. Él es el director de café de Sustainable Harvest, una importadora de café que está basada aquí en Portland, Oregon. Jorge, bienvenido y muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Mario, por la invitación. Saludos a todos. Gracias a Alaska por montar estas sesiones y poder compartir. Entonces, lo que me han encargado de platicarles el día de hoy es qué ha cambiado de marzo a la fecha. Y leyendo el título dije, bueno, esta presentación la puedo terminar muy rápido porque la respuesta a esa pregunta es todo. Todo cambió. Ya nada es igual, nada es como era apenas en enero o en febrero, según nuestros planes, nuestras ideas. Todo está de cabeza. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle cuáles son los puntos críticos, los elementos que han cambiado de manera fundamental para que estemos mejor preparados en navegar toda esta incertidumbre. Entonces pasamos a la siguiente diapositiva, por favor, Mario. Gracias. El primer reto, el más evidente, digamos, ha habido varias olas de retos y de complicaciones, pero la inicial fueron todos los problemas logísticos y operativos, ¿no? Entonces, teníamos al mismo tiempo un tema de un surgimiento fuerte en la demanda por todo el tema de los supermercados, se había que llenar y recorrer los inventarios, pero al mismo tiempo había un problema de los flujos de las naves y la disponibilidad de contenedores no era la misma, porque en China las fábricas estaban cerrando, entonces no estaban saliendo los contenedores que luego venían a América Latina y viceversa. Después tenemos problemas de acceso,
y luego todas las limitantes en las plantas de proceso, ¿no? Algunas plantas de proceso tenían que cerrar, distanciamiento de los trabajadores, menor densidad del trabajo, o sea, nada de lo que estamos nosotros dispuestos y listos y diseñados para hacer en el café, nada estaba preparado para los sistemas de distanciamiento social y los requerimientos de salud que tenemos que cumplir ahora. Entonces, todos estos retos. Y luego hay que ponerle, vamos a llamarle las capas de las restricciones, las capas de las directrices, porque tenemos en todos nuestros países las restricciones nacionales, ¿no? El gobierno central declara tal cosa, la contingencia, el plan, pero después vienen las interpretaciones o las iniciativas regionales y las locales. Entonces había que navegar prácticamente en los tres niveles y las cooperativas, los exportadores, los beneficiadores, los productores, tenían que estar trabajando con un marco regulatorio altamente cambiante, altamente volátil y estar en contacto constante y directo. Entonces todo esto, afortunadamente, y ya, por supuesto, él nos va a platicar más en detalle cómo lo sortearon tremendamente bien en Honduras y en muchos países de América Central. La cosecha salió, ¿no? Porque estábamos justo como al último 30% salió, y luego venimos entrando a Colombia, Perú, el hemisferio sur, y ahí los problemas, aunque ya logísticos, estaban empezando a sentarse en el tema de la mano de obra, porque ya había que sacar la cosecha en finca, ¿no? En planta, y con la falta de movilidad de las personas, con la falta de capacidad de migración, fronteras cerradas, muchísimos retos que todos los conocen muy bien en mano de obra. Pasamos a la siguiente, por favor. Es increíble la capacidad de respuesta. O sea, aquí les puse un ejemplo, pero hay muchísimos en el mundo del café, como las organizaciones de productores, las asociaciones de productores, de un día para el otro prácticamente, aparte de su rol comercial, calidad, financiero, iniciativas locales, también se volvían una entidad de salud. Se volvieron una extensión de los sistemas de salud en las comunidades, en los poblados, en las regiones donde trabaja. Entonces, me encanta ver este ejemplo de nuestros amigos de la Federación Campesina del Cauca, en Popayán, Colombia, porque claramente de una manera muy visual, muy sencilla, muy amena, colorida, agradable visualmente, pero el mensaje es clarísimo, ¿no? Aquí están todas las recomendaciones, todas las reglas que tenemos que seguir. ¿Por qué? Porque hay que sacar adelante la cosecha. El café no nos va a esperar. Hay que sacar adelante la recolección. De esto vivimos. Esto es la clave de nuestro sustento. Entonces hay que hacerlo bien, hay que hacerlo de manera responsable, y aquí están los lineamientos. Entonces, esta clase de ejemplos e iniciativas han sido maravillosas. Pasamos a la siguiente, por favor. Otro pequeño ejemplo, la misma idea. La misma idea es cómo nos organizamos para cosechar el café en el entorno del COVID, ¿no? Entonces, igual, aquí están las recomendaciones, todo muy visual, muy claro de seguir, paso 1, paso 2, paso 3, muchas iniciativas, por ejemplo, de hacer el trabajo en finca de manera comunitaria o colectiva. Entonces, esto demostró de una manera muy clara, ¿no?, la capacidad de respuesta, la capacidad de reacción que tienen las asociaciones de productores de café, y cómo esa flexibilidad, qué tan modulares son, nos ha permitido realmente sacar la cosecha adelante. O sea, yo recuerdo por ahí de febrero, estaban los rumores de que si iba a cerrar los puertos, iba a salir el café, inclusive la bolsa subió, había tremenda incertidumbre, porque qué tal si el café dejaba de salir, dejaba de embarcarse, qué iba a pasar. Y la realidad es que esos retos se superaron prácticamente por completo. O sea, hoy podemos decir que el café ha fluido muy, muy bien. Sus retrasos, por supuesto, todo es un poco más lento, claro que sí, había que ajustar expectativas y tiempos, pero la capacidad de respuesta, la capacidad operativa y de ejecución de los exportadores de café, las cooperativas, las asociaciones de productores, ha sido incomparable. Entonces, afortunadamente, el flujo del producto y la integridad del mercado se ha mantenido hasta ahora, gracias a todos ustedes. Pasamos a la siguiente. Ahora, todo esto que les acabo de platicar no es gratis. Todo eso ha representado, y Mario nos lo mostró en parte de las encuestas que he mostrado antes, el aumento de costos. El aumento de costos es total, es tangible: transporte, logística, los trabajadores, cómo trabajamos,
cómo recibimos a la gente, cómo nos organizamos. Entonces, ¿cuál es el mecanismo en el que el mundo del café puede transmitir este aumento de costos? ¿Cuál es nuestra señal? Estos gráficos que les muestro son los diferenciales, el famoso diferencial. Todos sabemos que tenemos en el mundo del café la bolsa de Nueva York, la bolsa de café. Esa bolsa, desafortunadamente, ha venido bajando, ¿no? Perdiendo valor. Ahora te vamos a explicar muy bien en detalle por qué. Pero entonces, ¿cómo? Puede ser, si tenemos aumento de costos y la bolsa está bajando, eso no cuadra, correcto, eso no cuadra. Y entonces tenemos la respuesta de los diferenciales. Ustedes ven ahí Colombia, a partir de febrero a la fecha, ahí se ve, la subida fue tremenda, ¿no? Altísima. En Guatemala igual, venimos relativamente estables, diciembre, enero, en febrero empezamos a subir y para marzo, ¡pras!, viene el trancazo para arriba. Ya, ahí se está estabilizando cuando todos empezamos a asimilar cómo se trabajaba. Pero entonces, este reflejo en el aumento de costos también fue un choque para el mercado y eso se aumenta y se añade a la incertidumbre igual que mencionaba Mario en sus encuestas, donde la pérdida de oportunidad de venta. Entonces la gente empezó a decir, tengo más costos, tengo que aumentar los diferenciales que reflejen adecuadamente estos costos. Y el mercado decía, tengo inestabilidad, no puedo predecir la demanda, está complicado. Entonces ha habido mucho más fricción. El flujo de las operaciones comerciales se ha visto detenido, se ha alentado bastante, sobre todo en marzo, abril y mayo, ¿no? Junio realmente hemos ya visto una recuperación, vamos a explicar a qué se debe y por qué, todo muy, muy bien, pero es importante reconocer que el aumento de costos es real, se está reflejando en los diferenciales y hay que asegurar que se mantenga, por supuesto, la viabilidad de los productores. Pasamos a la siguiente, Mario. Este es un gráfico súper interesante. Obviamente la fuente son nuestros amigos de FC Stone en Miami y nos muestran, aquí está una selección de las principales materias primas en el mundo desde enero 14 a junio 16, ¿no? Y es el cambio en porcentaje del valor de cada una de esas materias primas. Y esa época, ese periodo de tiempo, enero 14, junio 16, pues es, digamos, la era COVID, ¿no? Es cuando ya el virus se reconoció más a nivel mundial y comenzaron a partir de febrero o marzo todas las restricciones en China y en Asia, empezaron un poquito antes, obviamente, todas las restricciones a la actividad económica, ¿no? Y todo el impacto que han tenido. Entonces, obviamente, ¿qué es lo que más ha sufrido los combustibles? Todo el sector de energía y de combustible, la gente ya no maneja, la gente ya no vuela, ya no hay el consumo de las energías y de los combustibles se va abajo casi un 40% de su valor en ese periodo de tiempo. Es tremenda la caída, ¿no? Tremenda la caída. Y en el cafecito, ahí estamos, igual, como todas las materias primas, prácticamente tenemos una caída del 18% en este periodo de tiempo. Entonces es duro, es fuerte. Ahí, a raíz de eso viene un poquito el ajuste del diferencial, hay un tema de ajuste de moneda también, que ayuda un poco, pero no mucho. Pero entonces para mostrar que el café pues está siendo impactado con su sector, está siendo impactado con todo su movimiento de materias primas. La única excepción, que es la de hasta abajo, curioso que nos lo ponen con materia prima, pues no sé qué tanto es materia prima, porque no sirve para hacer nada, es más bien para acumular o para reservar valor o riqueza, y es el oro. El oro es un activo más que nada que funciona como un activo financiero. Cuando todo está en caos y todo está cayendo con mucha volatilidad, los inversionistas tienden a estacionar sus dineros, su capital en oro, por la percepción de que es un lugar seguro, ¿no? Es un lugar seguro, es un lugar que es estable, y ahí se muestra claramente el patrón. Todas las materias primas se van al suelo, el oro, de hecho, no solo mantiene su valor, sino que lo aumenta. Entonces, aquí estamos en el café, el mismo barco de todas las materias primas, con una tendencia bajista por la preocupación del impacto económico que ha tenido la pandemia y el impacto que tiene en el consumo. Pasamos a la siguiente, por favor. Y este es súper interesante. Este es, bueno, ya ahí les mostré el macro, el gráfico, el efecto, pero esto cómo se está dando en la realidad, o sea, en el día a día, en el punto de intercambio, en la tienda, va la gente, compra su cafecito, lo paga, el tostador se lo entrega o la barista le da su cafecito y vámonos, ¿no? Y todo ese motor económico de nuestra industria del café. Y esa es la nueva realidad. Vean esta imagen, ¿no? Estos son los buenos amigos de Starbucks.
y ahí se ve claramente. O sea, la tienda está cerrada, tienen varios letreritos que dicen, usted no puede entrar, usted espérese afuera. En el reflejo se ve muy bien el cliente esperando con el distanciamiento adecuado a que le preparen su cafecito. Trae su máscara, obviamente también el consumidor. Y la chica trabajadora en Starbucks está en la ventanilla, trae su mascarilla igual de protección y tiene la bolsita para llevar. Todo es para llevar. Aquí está su bolsita, llévese su panquecito, su sándwich, su dona. Aquí está su cafecito, o sus 3 cafecitos, ojalá, y se los lleva a su casa y vámonos. O sea, todo el formato cambió. Vean esa estadística. El 12 de junio Starbucks anuncia que va a cerrar 400 tiendas por la caída total de la demanda y que además, al mismo tiempo, iba a acelerar la reconversión de aquellas tiendas que iban a mantener abiertas. O sea, no solo iban a cerrar 400, se van a reconvertir, van a reformatear las tiendas para que estén diseñadas ahora a los famosos formatos de conveniencia, que es kiosco, venta para llevar, compra vía aplicación, porque la gente ya no se está quedando en la tienda. Y no, a veces ni siquiera te dejan por reglamento, en los que abren, dice que hay distanciamiento y te podrán decir que una mesa sí y una mesa no y todo, pero si el consumidor no se siente confiado, pues no va, simplemente va a la ventanilla, paga, me llevo mi cafecito y vámonos a la casa. O sea, ha habido un cambio radical en el comportamiento del consumidor a la que la gente se quiere proteger y se cuida del problema de la infección. Entonces, tremendo. Pasamos a la siguiente. Esta es una imagen interesantísima. Esta es, me parece que es Facebook, las oficinas de Facebook en California. Es exactamente el mismo comedor. Esta foto refleja el mismo comedor. En la foto del lado izquierdo es el comedor en cualquier día antes de la pandemia y la foto de la derecha es una foto en un día cualquiera a mediados de mayo, ¿no? O sea, vacío. Ya toda esa gente ya no va a la oficina. Toda esa gente ya no trabaja ahí. Toda esa gente ya está de manera remota y entonces las cafeterías están totalmente cerradas. Todo ese consumo se esfumó de un día para otro, o sea, ¡pum!, desaparece. Ya nadie está tomando café en sus oficinas o en sus espacios de trabajo, en sus cafeterías. Todo el mundo está resguardado en su casita, ¿no? Entonces, un choque instantáneo, no predecible. Vamos a la siguiente. ¿Sí podemos pasar a la siguiente? Gracias. Esta es el mismo patrón. Y aquí, pero vamos a llegar aquí a unas conclusiones muy interesantes. El mismo patrón porque esta es la universidad. Entonces, la imagen previa eran los espacios de trabajo, las oficinas, los centros corporativos. Y este es el ejemplo de todos los espacios estudiantiles, las universidades, los colegios. Igual, zonas de altísimo consumo de café, zonas prácticamente es consumidor cautivo, ahí los tienes trabajando, horas largas, cafecito es lo que funciona. Entonces, todos los campus cerrados, ¿no? Todo totalmente cerrado, entonces ya nada de venta ahí. Fíjense, de un día para otro prácticamente 1.5 millones de estudiantes que antes tomaban el café en la universidad, ya no están en la universidad, se están resguardados en sus casitas y ahora siguen tomando café y lo toman en su casa. 2 millones de profesionistas que consumían café en la oficina ya no están en la oficina, están resguardados en sus casitas, entonces tenemos un brinco tremendo en el consumo del café en casa, cambia de formato. Pues vean nada más ese dato, ¿no? Gracias a nuestros amigos de Euromonitor y de Nielsen por la información, que en las 3 semanas que terminaron el 31 de mayo, las ventas de café en grano y molido aumentaron en 20% en el supermercado comparados con el año pasado. O sea, los supermercados cuando ganan 1% en aumento de venta ya es como que increíble. O sea, los supermercados son ventas muy estables. Es una industria muy madura, como le dicen. Y tener 20% de aumento es prácticamente inconcebible. O sea, es surtir y poder integrar y rediseñar esa cadena de suministro ha sido un gran reto, pero es lo que se tiene que hacer porque la gente va y quiere consumir su cafecito. Pasamos a la siguiente. Este es un anaquel común de supermercado. Entonces ahí está la gente. ¿Y cuál es el reto? Y es parte del mensaje que les quiero dar el día de hoy. Aquí comienza entonces la lucha por la diferenciación. Si la gente va a consumir más en su casa, va a comprar el café en el supermercado, tengo aquí todas las opciones, ¿cómo logro diferenciar? Entonces mucha gente me ha dicho, oigan, pero entonces esto quiere decir que el café de calidad ya es menos requerido, ahora es café más genérico, café más económico.
Y hasta cierto grado tienen razón, pero no del todo. Afortunadamente no del todo, porque en esta lucha por la diferenciación, los tostadores tienen que seguir trayendo productos diferentes, valor agregado. Toda la gente, todos ustedes productores, si trabajan en procesos, si trabajan en variedades, hay buenas perspectivas también para ese mercado de alta calidad. Y vamos a entrar un poquito más en detalle, pero esa es la razón, porque es importante la diferenciación. Pasamos a la siguiente. Aquí está un ejemplo muy interesante, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero con la diferenciación? Las ventas en línea se han disparado. Tenemos un boom tremendo en las ventas de línea. ¿Por qué? Parcialmente es conveniencia, es fácil entrar a internet, comprar mi cafecito. También es por cuestión logística, no quiero salir tanto al supermercado, no quiero estar tanto en la calle por protección, mejor lo compro en línea, estoy seguro, me llega, todo tranquilo. Si en línea, ¿cómo podemos diferenciarnos? Aquí tenemos un par de ejemplos. El ejemplo de nuestros amigos en Sisters es eso mismo, ¿no? Café de origen particular, te ponen sus atributos de taza, te ponen su proceso, es un café de Ruanda, las mujeres de Niampinga, todo muy bonito, muy preparado para que sea un café de calidad. Y lo interesante de la imagen de Stumptown es el tamaño. Generalmente el tamaño del formato del consumo al menudeo, cuando uno va a la tienda, pues es el de 250 gramos, 300, ya estaba grandecito, es como el de 450 gramos, que es el equivalente a una libra más o menos, ¿no? Pero ahora la gente no quiere ir tanto al supermercado, quiere que le dure lo que compró, quiere no tener que moverse mucho. Y ahora Stumptown está vendiendo en línea a sus consumidores directamente este paquete de prácticamente 2.2, 2.3 kilos. Imagínense, es un paquetote gigante, ¿no? Entonces el cambio de formato ha sido increíble porque el consumidor quiere paquete grande para que le dure. Quiero aquí mi cafecito, aquí lo guardo, aquí lo sello, veo cómo le mantengo la calidad, pero ha sido realmente interesante ver lo que por muchos años íbamos de hecho en formato cada vez paquete más chiquito y pasamos de la libra, los 453 gramos, pasaban a que son 16 onzas, a 14 onzas, a 12, luego hasta 10 que eran bolsitas chiquititas y ahora vamos de regreso bolsotas de 2.5 kilos. Entonces igual un empuje fuerte en la demanda. Pasamos a la siguiente. Antes de esa, regresamos tantito. Quiero cerrar el punto previo. Gracias, Mario. Aquí es donde cierro la idea de la parte de la demanda. Entonces, ¿qué ha pasado? Sí es cierto, hay incertidumbre económica. Sí es cierto, hay recesión económica. Sí es cierto, hay pérdida de ingreso. Todo eso indicaría que tenemos un problema para vender café. Resulta, ya tenemos 3 meses de estudio y de análisis, entonces esto es buena información, ya no es como marzo que nadie sabía exactamente, pero ya estamos en junio, prácticamente julio, entonces ya hay datos. ¿Y qué nos han mostrado? Que el café es altamente resistente a estos choques económicos, porque el café resulta ser como un producto de confort, es el lujo que puedo comprar. Un café baratito, sencillo, me costaría en el supermercado 8, 10, 12 dolaritos y si compro el café fino me cuesta 14, 16. O sea, la diferencia es relativamente chica. Entonces la gente no está consumiendo tanto, no están comprando muchas cosas, pero sí se están dando el lujo de comprar su café. Se están dando el lujo de comprar el café y no están bajando las expectativas de calidad. Ese es el mensaje. Hemos platicado con varios clientes y tostadores y dicen, nadie de nuestros clientes nos está pidiendo que bajemos la calidad o que bajemos el precio. O sea, la gente sí está cuidando sus presupuestos, si hay incertidumbre económica, están haciendo ajustes en muchas cosas en su vida económica, pero no en el café. Entonces, mi mensaje para hoy es un mensaje muy positivo, es un mensaje de buena esperanza, de buena perspectiva, porque el café no solo se sigue apreciando, no solo se sigue consumiendo fuerte, sino que el café de alta calidad, el de alto valor, que nos ayuda a tantos, porque es el que rompe el commodity, rompe el café de bolsa que está tan bajo. Ese café ha retomado, ha como resurgido en su viabilidad, porque es el momento, ante toda la incertidumbre de la gente que la gente tiene, es su momento con su tacita de café en la mañana, no quiere escatimar, quieren el mejor café, la mejor experiencia, es su momento de confort, su momento como más personal. Entonces, muy bonito este resumen y es bueno saber que toda esta información que les acabo de dar está confirmada con los patrones y con los datos de consumo ya reales. Entonces podemos estar más tranquilos, seguir invirtiendo en nuestra calidad, seguir invirtiendo en nuestros procesos.
para surtir y poder seguir manteniendo nuestra competitividad en el mercado. Adelante, Mario, a ver si para cerrar. Tengo aquí ya nada más 2 imágenes. Esta es la primera, porque nuestro título era ¿qué ha cambiado de marzo a la fecha? ¿no? Y estas imágenes son imágenes de todo el trabajo solidario que se está llevando a cabo en las comunidades del café. Como sabemos, hay muchos problemas de abasto, hay problemas fuertes en aumento de costos, productos básicos, la gente más vulnerable está sufriendo mucho. Y esto es el efecto, es el ejemplo de cómo reaccionamos como industria de café, como comunidades de café. Los productores de café son los más resilientes, son los más fuertes. Está tan acostumbrada la gente del café a vivir con tantos retos que el COVID es uno más de los retos. Entonces, con que todo ha cambiado, pero hay una constante y esto no ha cambiado. Y es la convicción y la capacidad de los productores de café de enfrentar los retos y de salir adelante. Mostramos la última, mismo ejemplo. Y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Jorge. Pues una raya más al tigre, el COVID. Marcela, ¿ya estás lista? ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Voy a tu diapositiva. Ok, vamos a ver. Ok, perfecto. Bueno, muy bien. Disculpas por el audio, pero estas son los tiempos del COVID, ¿verdad? Ni modo. Entonces les estaba diciendo que, que Food for Farmers es una organización sin fines de lucro que se dedica a facilitar y a implementar programas de seguridad alimentaria en comunidades de café. Trabajamos en Latinoamérica, trabajamos en México, Guatemala, Nicaragua y Colombia. Y nuestra metodología es muy participativa, colaboramos con las organizaciones en origen y no solo, o sea, no implementamos, sino que codiseñamos con la comunidad y les ayudamos a construir sus herramientas para poder implementar los programas de seguridad alimentaria. Esto con el propósito de que los programas sean sostenibles. Entonces, cuando empezamos cuando yo vivo en Vermont, en Estados Unidos, entonces ya a finales de marzo, mi compañera y yo empezamos a llamar a todas las organizaciones preguntándoles cómo se estaban preparando para la contingencia, qué estaba pasando, qué podíamos hacer. Y a pesar de que escuché preocupación, no escuché urgencia, ¿verdad? Tratamos como de advertirles que esto se venía grande, ¿verdad? Entiendo, como decimos en Latinoamérica, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, ¿verdad? De que nadie se esperó lo que estamos pasando en estos momentos. Además, las comunidades de pequeños productores están muy acostumbradas a pasar tiempos de crisis. Entonces, como les digo, se oía preocupación, sin embargo, no se oía urgencia. La próxima, por favor. Sin embargo, ya a finales por ahí del 20 de abril, a finales de abril, los programas empezaron a decirnos que tenían que ajustarse, ¿verdad? Al problema de la pandemia. Esta fotografía es en Cauca, en Colombia. Esta comunidad tenía una celebración y habían sacado todos sus productos para la celebración y que tuvieron que cancelar. Entonces hicieron espontáneamente un mercado comunitario para, no solamente para vender, pero también para intercambiar dentro de sus comunidades. La siguiente, por favor. Una de las cosas que tengo interés de hacer hoy es en darles un contexto de lo que está pasando a nivel general en Latinoamérica y también darles pequeños ejemplos de cómo las comunidades están reaccionando con las comunidades con las que trabajamos. En estos momentos hay más de 2 millones de casos positivos diagnosticados en Latinoamérica hasta el junio 21 de esto. Los países más afectados son Brasil, Perú, Chile y México. Sin embargo, una cosa interesante que estamos observando es que no importa
si el país de uno tiene mucho COVID o muy poco COVID, o la región de uno, o si, ¿verdad?, las comunidades no tienen nada de COVID. Porque como lo puso el país, que me gusta mucho esta expresión, la pandemia ha creado una incertidumbre emocional que ha afectado todas las actividades, todos los sectores, no solo económicos, pero todos los sectores de la vivencia humana. Y esto ha causado también la reducción al mínimo de las actividades económicas. Es interesante oír un poco, o sea, la presentación de Jorge no pude oírla completamente, pero es interesante oír que el negocio del café, al menos en los países consumidores, no está tan afectado. O sea, está cambiando, pero es resistente. El problema en Latinoamérica, al menos con las poblaciones rurales y de productores de café, es diferente porque está consumido dentro de este contexto que está completamente afectado por la pandemia. La siguiente, por favor. Entonces, esta crisis, según el BID, dice que el Producto Interno Bruto se puede reducir hasta un 5.3%, que es la reducción más severa que se ha experimentado en un siglo. Esto puede causar un porcentaje de desempleo de hasta 11.5% en Latinoamérica, lo que significa que hay países que van a tener el desempleo muchísimo más alto que esto, ¿no? Entonces, a lo que nos estamos enfrentando es a que a los 53 millones, casi 54 millones de personas en inseguridad alimentaria en Latinoamérica, habrá que sumarles unas 16 millones más por los efectos del COVID. La siguiente. Entonces, ¿qué ha afectado esto? ¿Cómo han reaccionado las comunidades? Bueno, por una parte, una cosa interesante es que las reacciones o las restricciones a nivel nacionales a veces, muy a menudo, no coordinan con las limitaciones o las restricciones a nivel comunitario. Tenemos países como México y Nicaragua que han sido más relajados en sus restricciones, tal vez dependiendo un poco de la conducta voluntaria de sus ciudadanos para estas limitaciones. Y países que han puesto toques de queda, que multas, cosas muchísimo más radicales, ¿verdad? Y dentro de esos mismos países, comunidades que se han tomado la ley dentro de sus manos, como decimos, ¿verdad? Limitado completamente el paso, bloqueado las carreteras para que no haya, por miedo a contagios. Esto hay que tomarlo en cuenta porque es muy cambiante de región a región, como todo en Latinoamérica, ¿verdad? Depende del contexto. A nivel general hay una desconfianza en la información que se está dando y un aumento del oportunismo por falta de... Yo puse ahí de la presencia policial, pero en realidad es de la estructura social, ¿verdad? Porque no están las agencias estatales, las ONG, las instituciones ¿verdad? Que generalmente son testigos de lo que está pasando, entonces hay más delincuencia menor, ha habido un aumento importante de la apropiación de tierras ilegales, lo que ha causado violencia en muchas regiones, especulación de precios, sobre todo de los alimentos, y una acelerada actividad de las carteles de la droga que incluye también, desgraciadamente, trata de blancas. Siguiente. Este es un ejemplo, volviendo a nuestra misión, que es la seguridad alimentaria. Esto es un ejemplo de lo que ha pasado con los precios de los alimentos. Muy interesante es que si uno se va a los índices globales de precios, estos no han cambiado mayormente, incluso algunos han bajado por falta de demanda. Sin embargo, a nivel de comunidades, las comunidades por los sistemas globales de alimentación dependen de alimentos que se transportan de regiones lejanas para poder consumir. Entonces, muchas de las comunidades con las que nosotros trabajamos dependen de que entre un carrito
los domingos a vender su comida y ahora no pueden entrar. Entonces hay muchísima especulación. Entonces, por ejemplo, vemos ahí en México, por ejemplo, donde el ejemplo de México está en porcentajes. La cebolla, por ejemplo, ha aumentado un 59%, la papa un 25%, el tomate un 45.4%. El ejemplo de Guatemala, esto es una información que me mandaron de Quiché, de una de las comunidades donde trabajamos. El precio del maíz por quintal estaba a 150 quetzales antes del COVID, 200 ahora. La docena de huevos, 12 quetzales antes, 24 ahora. Y el frijol, 368 el quintal en quetzales y ahora está a 475. ¿Todavía me escuchan? Estoy viendo un mensaje. Sí, te escuchamos fuerte y claro. Sí, ok. Siguiente, por favor. Entonces, otras consecuencias que han pasado, ¿verdad? Con esta pandemia es, por supuesto, la falta de actividad turística, ha afectado mucho el efectivo. Los productores no pueden salir a vender sus productos, productores pequeños o medianos no han podido sacar sus productos a vender. Hay muchísimo desempleo, entonces las personas que trabajaban en la ciudad han vuelto a la zona rural, ¿verdad? Y las personas que estaban en otros países también han vuelto a sus países de origen. Como consecuencia, las remesas han caído y van a seguir, según el BID, van a seguir cayendo tal vez hasta un 30%. Y hay zonas, ¿verdad? Zonas de Guatemala y Honduras, El Salvador, que dependen casi en un 50-70% de estas remesas. El Programa Mundial de Alimentos está diciendo ahora que lo que se va a presentar después de esta pandemia COVID es una pandemia, pero de hambre. Ok, la siguiente. Entonces, ¿cuáles son un poco las reacciones que nosotros implementamos programas de seguridad alimentaria? Entonces, muchos de estos se basan en huertos familiares, tanto para el consumo, pero también para el ingreso. No es un ingreso significativo, pero es un ingreso que suplementa el ingreso del café, que es en lo que la mayor parte de la gente depende. También tenemos programas de ingresos alternativos al café, como la miel. Pero bueno, entonces, de esta comunidad de Caldono es una comunidad indígena en el Cauca, en Colombia. Ellos nos mandaron estas fotos diciendo, bueno, los huertos familiares en estos momentos nos están ayudando no solo a alimentarnos, sino también a alimentar a nuestra comunidad por medio de intercambios y también ventas. Siguiente, por favor. En Jinotega, Nicaragua, hemos estado trabajando en la organización de un mercado orgánico en la ciudad de Jinotega, que es una ciudad de 100,000 personas más o menos, suplido por mujeres del campo, mujeres cafetaleras del campo que también tienen unos huertos orgánicos a escala. Claro, este mercado se tuvo que cerrar, sin embargo, las mujeres nos están diciendo, estamos no solo vendiendo, sino también intercambiando a nivel comunitario y ayudando a alimentar a la familia, al resto de la familia, ¿no? De las familias grandes. También las mujeres de este mercadito orgánico que le llamamos, están ayudando a las escuelas. Estamos trabajando con 4 escuelas en Nicaragua y estas mujeres están yendo a estas escuelas para ser mentores a estos niños, para aumentar la extensión de los jardines para que puedan alimentar, puedan proporcionar más alimentos. Bueno, la última, por favor.
Entonces, ¿qué conclusiones están saliendo de estas comunidades? Les quiero reforzar que las comunidades productoras de café están sumamente comprometidas con su café. Ellos están muy preocupados no solo por esta cosecha, sino cómo van a hacer para adaptarse para poder sacar la cosecha siguiente. Sin embargo, a la par de eso, también están tomándose muy en serio el problema de la alimentación. ¿Cómo hacemos para poder aumentar, para poder incrementar la escala de producción de alimentos a nivel de pequeños productores para que en contingencias como la del COVID, ¿verdad?, haya un componente de resiliencia que les ayude? También a nivel de ingresos alternativos, sabemos que es muy difícil encontrar una estrategia como la del café, que tiene tanta remuneración, tiene potencial de ingreso, ¿no? Pero sin embargo, para una familia pequeña, productora de café, como me lo dijo Jorge Cuevas hace muchísimos años, es imposible para una familia que tiene menos de 1 hectárea de café el poder sostener los medios de vida de todos los miembros, ¿no? Entonces, un ingreso alternativo entre cosechas es muy importante. El problema es que estos programas de producción de alimentos y de ingresos alternativos son difíciles de financiar porque son a mediano y largo plazo. No se ven los frutos de una vez y hay que invertirle en capacitación y hay que invertirle en estructura organizativa. Entonces, esperemos que una de las cosas buenas que salen de esta pandemia tan terrible sea precisamente nuevas iniciativas que le ayuden a los pequeños productores a construir estos componentes de resiliencia, como es la producción de comida y los ingresos alternativos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcela. Bueno, primero que nada, una disculpa al público porque ya casi llegamos a la hora, pero nosotros nos vamos a seguir, vamos a completar el programa y después vamos a hacer lo posible por contestar algunas preguntas. Entonces, por favor, los que puedan, quédense con nosotros. Mucho. Ahora quiero presentar a Elmer Savillón, es el gerente regional en San Pedro Sula y gerente comercial del Instituto Hondureño del Café, que nos hizo el honor de venir a estar con nosotros a hablar sobre los retos a la exportación en Honduras. Elmer, a tus órdenes. Gracias, Mario. Buen día a todos los participantes, Marcela, Jorge, Mario. Pues muy honrado por poder estar compartiendo este espacio en este primer seminario organizado por la SCA, donde hablamos del impacto del COVID en el sector café. Pues yo les voy a hablar un poco de los retos, de las dificultades y las acciones que se han tomado en Honduras para poder mantener los volúmenes de exportación. Siguiente, por favor. Bien, aquí hago una breve introducción de lo que es el Instituto Hondureño del Café. Pues es una institución privada sin fines de lucro que nace en 1970. Justamente en este diciembre estamos de 50 aniversario. Y pues en el año 2000, bajo el decreto legislativo 213, pues ya se constituye como una institución privada financiada por los productores de café. ¿Cuál es la razón de ser del ICAFE? Pues el objetivo principal es darle asistencia técnica y generación de tecnología para mejorar la producción y la calidad del café de Honduras. También trabajamos en el desarrollo integral de la familia cafetalera y dentro de la misión pues tenemos como responsabilidad de ejecutar las políticas
cafetalera nacional, estableciendo normas para la producción y comercialización interna y externa del café de Honduras. Siguiente, Mario. Bien, aquí les muestro el comportamiento de las exportaciones del café de Honduras en esta cosecha 19-20. Podemos ver gráficamente en los meses de octubre y noviembre. Vemos un comportamiento prácticamente donde se estaban exportando los arrastres de la cosecha anterior. Ya en el mes de diciembre pues ya empezamos a exportar un poco más y resaltar acá un poco, si me le das un clic ahí porfa, vemos aquí resalto los meses de marzo, abril, mayo y actualmente junio, donde pues el periodo de confinamiento aquí en Honduras empezó a mediados de marzo y pues podemos ver que coincide con los picos altos de exportación. Entonces vamos a ver cuáles fueron los retos y qué acciones se tomaron para lograr estos volúmenes. Al total, a la fecha del 19 de junio, llevamos 6.2 millones de quintales exportados a diferentes destinos. Siguiente. Bien, ¿cuáles han sido estos destinos? Pues los 6.2 millones de quintales los hemos exportado a 53 diferentes países, del cual este volumen, el 67% se ha exportado a Europa, destacando ahí los países de Alemania, Bélgica, Italia, el 24% a los países de América del Norte, donde principalmente se destaca a Estados Unidos, y un 6% al mercado asiático, donde destaca Corea y Japón. Aquí es importante resaltar que de los 6.2 millones de quintales que llevamos exportados a la fecha, 2.8 millones son cafés diferenciados, cafés especiales. Eso representa pues un 45% de este volumen. Siguiente. Bien, ¿cuáles han sido los principales retos o dificultades que hemos tenido para lograr estos volúmenes de exportación, a pesar de que coincidió con los picos altos de exportación el tema del confinamiento? Pues uno de ellos fue la movilización de la cosecha, donde prácticamente en Honduras ya teníamos el 90% de la cosecha extraída. Estaba en los centros de acopio en las zonas regionales. Entonces todavía había mucho café fuera para moverlo a la zona industrial, a los centros de acopio de las exportadoras, donde preparan los lotes de exportación. Esto pues, como lo mencionaba Jorge, por las restricciones que habían nacionales, regionales en las comunidades, habían restricciones diferentes en ese momento, donde pues algunos municipios no dejaban entrar ni salir a nadie. Entonces, esa fue una de las principales dificultades que se tuvieron al inicio. El personal de trabajo disminuido, más que todo en las exportadoras. Esto aquí recalco o menciono que la zona industrial acá en Honduras es San Pedro Sula. Aquí es donde se dieron los primeros casos y el epicentro prácticamente al inicio de esta pandemia, y es donde se ubican la mayoría de los centros de acopio de los exportadores. Entonces, en ese sentido, pues estaban disminuidos personal, habían cierres totales de algunas colonias, de algunas zonas cercanas. Entonces, eso fue uno de los retos que se tenían. Bueno, como lo mencionaban los compañeros anteriores, el incremento de costos ha sido una de las dificultades.
debido a los imprevistos que se han tenido respecto a esta situación de emergencia, donde pues para poder cumplir con los protocolos de bioseguridad han incurrido costos, por ejemplo, para la movilización del personal, donde antes lo hacía un microbús, unas 20 personas, pues hoy para cuidar, preservar la salud y cumplir con las restricciones de las autoridades, pues prácticamente ya solo se puede movilizar la mitad del personal. En la mayoría de las exportadoras se coordinaron teletrabajo con su personal administrativo, y pues donde también tuvieron que proporcionarle la logística necesaria para poder ejercer estas actividades, pues el tema de aseguramiento de que tuviera el internet, la laptop para poder ejecutar las actividades necesarias. Siguiente. Como institución, desde el inicio de la pandemia hicimos varias encuestas a toda la cadena, a toda la cadena del café. Aquí les muestro un ejemplo y de donde pues nosotros mencionamos cuáles fueron los principales retos, que estas eran las mayores dificultades que presentaban los exportadores. Aquí podemos ver donde se encuestaron a 13 exportadoras, y el 60% de ellas, pues una de las principales preocupaciones era no contar con el personal porque estaban en cuarentena, o sea, porque habían sospechas que tenían que estaban contagiados. Entonces esa era una de las mayores preocupaciones que tenían. Podemos ver el otro 60% contestó también no poder mover el café que ya lo tenían comprado. Entonces, por las restricciones que hablábamos anteriormente, restricciones regionales, eran diferentes a nivel nacional, diferentes en cada comunidad, en cada municipio. El tema del cierre temporal de oficinas también era una de las preocupaciones que se tenían al inicio de toda esta situación. Podemos ver que un 53% de las exportadoras contestó que tenía esa preocupación de no poder realizar los trámites administrativos y bancarios por el cierre de las oficinas. Siguiente. Y aquí mostramos pues qué acciones se tomaron para facilitar estos trámites a las exportadoras. Pues de parte de nosotros, al inicio de la pandemia, pues coordinamos teletrabajo en las primeras 2-3 semanas de la emergencia, donde es importante resaltar que no se paró en ningún momento el trámite de emisión de certificados de exportación. Teníamos una comunicación permanente con las exportadoras, donde se les facilitó la gestión de los documentos vía digital. Ellos nos mandaban las solicitudes y todo lo que corresponde a los trámites del certificado, lo mandaban vía digital, antes se hacía en físico. Entonces, esto fue una de las acciones que tomamos. Ya después de las 2 semanas que estuvimos con teletrabajo coordinado con el personal, pues ya regresamos de manera presencial con el departamento de exportaciones, donde se estaban emitiendo los certificados de exportación a diario con todas las medidas de seguridad. De parte de las exportadoras, como les mencionaba anteriormente, también ellos coordinaron teletrabajo en las áreas administrativas y es con quien nosotros estamos en constante comunicación. También en la coordinación de personal necesario para la preparación de los lotes de exportación con todas las medidas de bioseguridad. De parte del gobierno, facilitaron salvoconductos para poder movilizar la cosecha y movilizar el personal en toda la cadena agroalimentaria. Entonces, esto vino a facilitar para que no se pararan todos estos trámites de exportación. Facilitaron igualmente que nosotros los trámites digitales en aduanas, en Banco Central, para el tema sanitario. Entonces, esto viene a facilitar.
Y otra parte, los trámites de banca en línea, pues es algo que igualmente también les ha facilitado la actividad a ellos. Bien, pues ya para ir finalizando pues mi participación, pues les hago una reflexión donde tenemos que adaptarnos a la nueva normalidad en toda la cadena del café, donde tenemos que cumplir con los protocolos de bioseguridad, donde tenemos que informar, aprovechar el uso de la tecnología en estos momentos de emergencia, aprovecharlo al máximo, pues para informar de forma fácil y precisa a los productores, tener una constante capacitación y aprovechar todas estas aplicaciones, esto precisamente donde estamos para poder, si es posible, darle la asistencia técnica a los productores en estos momentos de emergencia. Siguiente. Pues porque sabemos que el COVID vino para quedarse, compañeros, y entonces tenemos que aprender a convivir con él, ¿verdad? Así que muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Elmer. Gracias a todos los panelistas y vamos a proceder a responder algunas preguntas, pero primero les quiero suplicar a los participantes que nos respondan un segundo sondeo para saber más o menos de qué parte, de qué nos están escuchando. Entonces, la primera pregunta nos la hace Diana del Pilar y si todavía está por ahí Diana del Pilar, le vamos a abrir su micrófono. Vicente, por favor. Hola Diana, ¿nos escucha? Creo que su audio está apagado. Ajá. Bueno, voy a leer puedes leer, vamos a leer la pregunta de Diana del Pilar, que nos pregunta que por qué el precio del café ha bajado si es un producto de confort, y no sé si Jorge nos puede dar la respuesta a esa pregunta. Claro que sí, Mario. ¿Me confirman? ¿Se escucha todo bien? Sí, perfecto. Perfectísimo. Bueno, si cuando se termine la encuesta, nos puedes poner en la pantalla el gráfico donde vienen las materias primas, porque quiero explicar algo. El café tiene, o sea, hablamos de, en general, el mercado mundial del café, perdón, pero realmente tenemos dos segmentos, ¿no? El segmento del café comercial y el segmento del café especial. Entonces, este gráfico nos muestra el valor del café comercial. Este es el café commodity, como le dicen. Es la cotización global de todas las fuerzas de oferta y demanda. Todo va junto a todos los países. Y el tema es el siguiente. La capacidad productiva de nuestros países se ha mantenido, está muy sólida. Y en general, en el agregado de todo el consumo mundial, sí se está viendo una baja como del 3 o 4% en el consumo. Entonces uno empalma esas dos versiones, pero cuando me refiero al consumo es total, o sea, el consumo también incluye consumo en México, el consumo en Etiopía y consumo en Brasil, no nada más de los países generalmente consumidores, sino todo el consumo mundial. Entonces ahí sí hay una baja global, ¿no? Y vemos que ahorita hay un superávit. Si sumamos la capacidad productiva del mundo, estamos como en 160 millones de sacos. Brasil viene con una cosecha récord, casi 70 millones de sacos Brasil solito. Entonces tenemos por ahí de 160, 170 millones de sacos en producción total y la demanda está en el 150, 160. Eso quiere decir que a nivel macro hay un superávit de producción
Y eso es una tendencia bajista al café de bolsa, ¿okay? Al café de la bolsa de café. Luego combinemos lo siguiente. ¿Por qué es importante este gráfico? Porque el café, como muchos de estos productos, también son un instrumento financiero. También se cotizan para fines netamente de inversiones financieras, ¿okay? Los famosos especuladores. Aquí, la canasta general de productos básicos de materias primas va a la baja, como canasta total, íntegra. Y el café, en muchos modelos financieros, es uno de los miembros de esa canasta. Entonces, naturalmente, se ve afectado, se ve como acarreado, se lo lleva de corbata al ser parte del sector, como el sector completo de materias primas es un sector que viene bajista, el café se lo lleva esa misma corriente, entonces en esa cotización, ahí está, esa es una realidad hecha. Ahora, en café especial, en particular, no ha habido baja en los precios, no ha habido baja de valor. Nosotros, en nuestra experiencia en particular, y tenemos nuestra oficina en Europa y nuestras oficinas en Estados Unidos, ventas en Australia, Nueva Zelanda, muchos lugares, Japón, no hemos encontrado un solo cliente para los cafés especiales que nos diga, lo quiero comprar más barato. Ni uno solo. Y hemos consultado y hemos encuestado a todos los tostadores y les hemos dicho, porque queremos mantenernos competitivos, y les hemos preguntado, oye, ¿necesitas reducir el costo de café verde? ¿Necesitas bajar? Y nos han contestado, no estamos bajando calidad y no estamos bajando reducir el precio y el valor de lo que pagamos por el café verde. Entonces, un poquito la dicotomía. Sí, en el café comercial definitivamente hay baja, pero en los cafés especiales no hay baja tangible en el valor y en su precio. Y ahora acuérdense, este gráfico muestra el valor de bolsa, pero también mostramos en uno antes el diferencial, y el diferencial subió. El diferencial funcionó como el amortiguador. Entonces, aunque la bolsa de café baja, el amortiguador se alargó y nos dio la diferencia. Ustedes, tenemos aquí gente en Colombia, no me dejarán mentir, por ahí que haber sido marzo, abril, ahorita ya no tanto, pero en marzo y abril, con la combinación de bolsa un poquito, bolsa de café, más diferencial colombiano, que como vimos en el gráfico subió fuertísimo a casi 60, de estar en niveles de 30 y tantos, más la cotización del dólar con el peso, la carga estaba altísima. O sea, la casa casi estaba, la carga de café, precio interno en Colombia, transferencia directa a los productores, estaba en niveles récord, niveles muy buenos. Les digo, ahorita ya ha bajado un poquitín porque el diferencial ha empezado a bajar un poquito, la moneda también ha bajado. Entonces, son todos los factores y la combinación, pero mi mensaje principal para contestar esa pregunta, muy importante, es que somos dos mercados y el de especialidad mantiene su relevancia, mantiene su valor, y es cierto, el commodity por muchos factores se ha visto afectado negativamente. Muchísimas gracias, Jorge. La pregunta número 2 nos las hace Lau Ajuria y dice, un productor en Oaxaca, México, me comentaba que él estaba empezando a trabajar el café de especialidad con canadienses que llegaron a su comunidad. Con el COVID, al cerrar las fronteras, su proceso se detuvo y no pudo exportar lo que ya tenía. En este sentido, ¿qué medidas, programas, etcétera, se proponen para continuar con estos procesos para los productores que dependen del apoyo extranjero? Ahora, aquí, pues yo pienso que la respuesta lamentablemente depende de cada país. No sé si Elmer nos quiere comentar en Honduras qué acciones están dando para poder, digamos, mantener la conexión entre los productores y los compradores en el extranjero como institución. Sí, gracias, Mario. Bueno, como tú lo dices, eso depende de cada país, de cada comunicación que se tenga. De parte de nosotros, pues estamos siempre en constante comunicación. Esto creo que lo podemos ver en las estadísticas, no se tuvo mayor problema. Sabemos que vamos a tener, desde antes de la pandemia teníamos pronosticado un poco una baja por el tema del clima, por el tema de precio. Entonces creo que en ese sentido nosotros lo hemos sacado avante. ¿Alguien tiene algo para complementar eso? ¿O me sigue la siguiente pregunta?
No, mi comentario ahí sería, Mario, que esta realidad del distanciamiento está para quedarse por un buen ratito. Ojalá que no, pero todo indica que vamos a estar así un rato. Entonces, estas son las soluciones. Miren, todos nosotros que estamos acá, nosotros tantos, en un día normal estaríamos en un foro de la SCA, Mario estaría en un podio, nosotros seríamos unos panelistas y ustedes estarían en la sesión y no estamos ahí, estamos acá, cada uno en nuestras casitas, en nuestros centros de trabajo. Es la realidad virtual. Nuestro compañero de Oaxaca, paisano, hola, saludos, espero que estén bien por el terremoto. Obviamente ahí duro, que hay que cuidarse y estar bien. Hay que utilizar las herramientas digitales. O sea, es cierto que tus compañeros canadienses no te van a poder visitar en el corto plazo, eso es evidente, pero eso no quiere decir que no puedas mantener tu conectividad. Ya hay plataformas digitales, imágenes, podemos mandar actualización de cosecha y el negocio no se ha entorpecido. O sea, todos, afortunadamente en todos nuestros países, nuestra capacidad del sector de café y todos nuestros procesos de logística de negocio están funcionando. Un poquito más lentos, un poquito más trabadito, pero como nos platicó Elmer, está funcionando. El sistema comercial vive. Entonces, la conectividad ahora cambió de forma, pero sigue siendo conectividad. Y es más, hay que ponerle más esfuerzo para estar conectados y ojalá puedan llegar a los convenios que ya llevaban encaminados, aunque no estén físicamente en persona. Muchas gracias. La pregunta número 3 nos la hace Aldo Risco de Oico Credit. ¿Ustedes creen que puede haber un escenario de cancelación de contratos de café FTO este año por la presentación de cambios de demanda? Ahí nos invita a especular, no sé si quién se atreve. No, mira, podemos atender esa. Es una muy buena pregunta, Aldo. Gracias por hacerla. Y Albert, tú nos dirás lo que tú ves en la perspectiva. Tú trabajas más en la parte más regulatoria, tienes visibilidad mucho más amplia, obviamente. Pero en nuestra experiencia, miren, existe un tema de la famosa fuerza mayor, que los contratos tienen una cláusula de fuerza mayor. Entonces, existe la posibilidad. Hasta hoy yo no he visto un solo contrato o un solo cliente o una sola empresa que haya ejercido su cláusula de fuerza mayor, ya sea para no entregar o para no recibir café, porque es de las dos partes, ¿no? Y la razón es la siguiente. Y de hecho hemos estado trabajando con la NCA y con todos para entender bien esta cláusula de la fuerza mayor. La cláusula de fuerza mayor solo es efectiva cuando es físicamente imposible entregar el café, es decir, se cerró el puerto está cerrado, entonces físicamente no hay cómo embarcarlo. Eso ahí es fuerza mayor. No puedo, quiero embarcar, pero no puedo. O se cierra el puerto de destino, no hay cómo llevarlo al puerto de destino, entonces el tostador dice, no te lo puedo recibir, pues no, físicamente no puede. O sea, hay una diferencia entre no se puede físicamente y si fuera complicado. Lo que sí está pasando, entonces eso, para contestar la pregunta, no, contratos son contratos y los contratos no se cancelan. Eso sería un default. No digo que alguien no lo haga, no intente hacerlo, pero no se debe hacer. Los contratos son vigentes. Lo que sí está pasando muchísimo, es posponer embarques. Pero muchísimo. No tienes idea, pasamos todos los días con esa realidad. Y esa es una realidad dura. Pero ahí es donde hay que engancharse. Es que hay que recalibrar las expectativas. Si te habla tu tostador, cliente, y te dice, compa, yo vendo en restaurantes y tiendas y casinos y todo está cerrado. Tengo aquí 3 contenedores que me acaban de llegar. No necesito más café en 6 meses. Ponme mis embarques. ¿Qué le vas a decir? Pues claro que sí, vamos a tratar de resolverlo. Porque si le llevas el café, nada más se va a hacer viejo. Ahí va a estar ahí parado, causando almacén. Entonces, sí es cierto. Muchos embarques se están posponiendo. Mucho reajuste de calendario. Es duro, es difícil, pero es parte de ser aliados en la cadena, es parte de estar integrados, es parte de escucharnos mutuamente, de entendernos y de apoyarnos a salir adelante. Entonces, en resumen, no veo razones para que haya cancelaciones de contratos, FTO o lo que sea, no hay razón para que alguien cancele un contrato, pero sí hay mucha solicitud de reorganizar los calendarios de entregas para que ahora se alineen mejor a los sistemas de demanda, porque puede que la demanda total sea igual, pero que ahora un tipo de café que creía que usaba ya no, porque es el que se ve en el restaurante, y ahora sí se demanda mucho el café que usó para el supermercado. Entonces hay mucha recalibración, mucho cambio por ese lado. Gracias, Jorge. Creo que esta siguiente pregunta también es para ti, la hace nuestro amigo Osmar Matute. Dice, aunque el precio de los cafés especiales no baja, ¿cuál es la tendencia del mercado en los siguientes años en cuanto a la demanda de café especial? Pensando que hemos sido afectados los productores por la poca demanda que tienen actualmente. Claro, mira, muy relevante. Gracias. Perdón, no, sigue. sí, cuéntame. No, sigue.
Mira, afortunadamente las señales, mucho depende de cuánto dure las restricciones económicas de la pandemia. O sea, está duro. Vemos ahorita, el ejemplo europeo es un muy buen ejemplo, donde las restricciones fueron muy severas, la subida del virus fue muy duro, pero ya están saliendo, ya aplanaron la curva, ya están reabriendo, hay ciertos brotecitos, pero van más o menos ordenadamente. Estados Unidos, que es un motor económico tremendamente grande y tremendamente importante para todos, no le están saliendo bien las cosas. Las restricciones las levantaron muy temprano, la gente no está poniendo atención, unos creen, otros no creen, entre que son peras son manzanas. Esto acá es un chilaque. Está todo de cabeza y no hay perfectos. Ahorita todo el temor económico es que qué tal si tienen que volver a cerrar y cerrar más fuerte, porque los casos están subiendo de manera exponencial de nuevo. Entonces, claro que el predecir el futuro está muy complicado, pero si tomamos el patrón de los últimos 3 meses, para contestar tu pregunta, es positivo, indica que el café especial sigue siendo valorado, sigue siendo apreciado, tiene una demanda, no voy a decir que es totalmente libre de todo efecto, pero es relativamente inelástica. O sea, la gente que ya valora y disfruta un buen café, difícilmente se regresa a café más malito. Eso no se ve. O sea, ustedes saben que una vez que un café, ya que probaste el café rico, fresco, recién tostado, el aroma y todo lo demás, ahí te quedas. Darle reversa es muy poca gente. La gente está recortando presupuestos personales, pero en café todavía no. Entonces, al día de hoy, la perspectiva pareciera indicar que en nuestro mercado de café especial estamos bien posicionados y ese mercado puede seguir manteniéndose viable para todos los productores y tostadores que dependen de él. Gracias, Jorge. La siguiente pregunta yo la voy a intentar responder. Nos la hace Edgar Carrillo y dice: un saludo a todos. ¿Qué reacción puede tener el mercado para los cafés de subasta, dado que en Marcala, Honduras, estamos por sacar una subasta de café, denominación de origen Café Marcala? Bueno, con las subastas, yo lo que he visto es que hay que tener mucha creatividad, ¿no? Hay subastas que sí se están dando, hay incluso eventos de tasa de excelencia que siguen adelante, que se están llevando a cabo. Me parece que ayer hubo una subasta de tasa de excelencia de Etiopía. La diferencia es que ahora hay que ser muy, muy creativo, tanto para la parte de catación de los cafés, que hay varias soluciones para eso, ¿no? Por ejemplo, pueden enviarse los cafés a los domicilios de los catadores o de los compradores, o puede hacerse una sesión en un laboratorio preparado especialmente con protocolos para la catación, para mantener sana distancia y para no hacer contaminación cruzada con los líquidos, ¿no? Corporales durante la catación. Y también, bueno, una opción muy, muy importante es enviar las muestras a los compradores con anticipación. Y pues tratar de seguir usando la creatividad y el apoyo que nos da la tecnología para seguir adelante con las subastas. Obviamente es muy difícil tener los eventos en origen, con los compradores en origen, pero pues tenemos que usar la creatividad para seguir adelante. Y no sé si alguien tiene algo más sobre eso. Bueno, la siguiente pregunta: ¿cómo podemos prepararnos para la nueva cosecha 2021 en base a la experiencia de Colombia y Brasil actualmente? Nos las hace Carla Calidonio. Carla, te invito a que nos escuches el 2 de julio en otro webinar de esta serie, en la que precisamente vamos a hablar de los problemas y los retos en la cosecha y en general en la finca, y vamos a hablar mucho sobre cómo actuar en la finca cafetalera en tiempos de COVID. Y vamos a tener un invitado que nos va a hablar de la experiencia en Colombia. La siguiente, bueno, ya eso fueron todas nuestras preguntas. Ya estamos media hora
sobre el tiempo. Vamos a cerrar aquí. Agradezco muchísimo a todos los que nos acompañaron el día de hoy, que se quedaron media hora más para escuchar a nuestros maravillosos panelistas. Agradezco a los panelistas y también agradecemos a nuestros patrocinadores, la plataforma SAFE, con apoyo financiero del BID. Y muy pronto vamos a tener este webinar disponible en nuestro sitio web. Está el enlace en la pantalla para que lo puedan descargar y compartir con aquellos que no nos pudieron acompañar hoy, ¿no? Y tenemos más información también sobre los otros webinars de esta serie. En nuestro sitio web pueden ver el enlace en pantalla. Una vez más, gracias a todos y nos vemos dentro de 8 días en el webinar número 2 de esta serie Unidos por la Sostenibilidad. Gracias a todos. Adiós. Muchísimas gracias. Que estén bien. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Cuídense.